Aló, aló, ¿cómo están? Mi nombre es Manu Jiménez, soy docente en el departamento de computación de Exactas UBA y este cuatrimestre, el maravilloso cuatrimestre del COVID-19, me han invitado, lo cual agradezco profundamente, a dar una clase práctica en mi queridísima materia Lógica y Computabilidad. Está clarísimo que yo no soy eh, docente fijo en la cátedra, pero aquí estoy para acompañarlo por una clase. Entonces, antes de saltar a los ejercicios, que son más o menos 6 ejercicios donde vamos a ver distintas cosas, para que ellos se puedan poner a hacer la guía, quería hacer un par de comentarios. El primero es que en esta parte de la materia nuestro objeto de estudio son las lógicas. Y probablemente razonemos formalmente sobre las lógicas. Entonces a veces pasa que usamos una lógica para hablar sobre otra lógica y se nos mezclan, ¿no? O sea, Manu, ¿qué estás diciendo? ¿Estás usando el I de la lógica de tu objeto de estudio? ¿Estás usando el I de la lógica que vos utilizás como herramienta para razonar formalmente sobre la lógica? Bueno, voy a hacer un intento para que esos conceptos no se mezclen, pero de su lado, mi sugerencia es que inviertan particular energía en su cabeza en separar esas cosas. Una cosa más, que de vuelta es un consejo mío personal, que a mí me sirvió cuando estaba cursando esa materia, en el resto de mi vida como computador, es en mi cabeza al menos separar bien el mundo de la sintaxis y el mundo de la semántica, ¿no? En el mundo de la sintaxis solamente existen símbolos y fin, son símbolos, son como piezas de Lego que se encastran de alguna manera según unas reglas y se finí. Y en el mundo de la semántica sí, bueno, está bien, hay sentido, están las cosas que valen, que no valen, las verdades, las falsedades, pero en principio esos son dos mundos absolutamente separados y bueno, después la magia es que hay una conexión muy fuerte entre esos dos. Pero a mí por lo menos me sirve pensarlo de manera distinta, el mundo de la sintaxis y la semántica, sobre todo al principio de estos temas y en la primera lógica que vamos a estudiar. ¿Qué más? Ah, sí, para mí hay un challenge general en esta materia y en esta segunda parte también, que es a veces tener que explicar o demostrar cosas que parecen absolutamente obvias. Bueno, ahí es donde está el desafío, el challenge, que es demostrar formalmente eso que parece obvio o justificarlo de manera razonable, dependiendo de qué es lo que se pide en el ejercicio. Así que eso es parte del challenge. Y lo último, que esto lo digo siempre, a mí me parece que hay una oscurísima realidad en las demostraciones formales barra matemáticas. Yo sé que esto es una clase compartida por computadores y matemáticos. Yo tengo un sesgo por ser computador, tal vez en la forma en la que explico cosas. Pero bueno, hablaba de una de esas cosas ocultas en las demostraciones como uno las ve. Cuando uno lee una demostración, en general, viste, pensás como, ah, nada, flash, ¿cómo se le ocurrió esto a esta persona? Nunca la forma en la que se presenta una demostración, o me atrevería a decir casi nunca, la forma en la que se presenta una demostración es la forma en la cual la persona que construyó esa demostración efectivamente razonó para llegar a esa conclusión, ¿no? Es como pasa con tu currículum. Obviamente, ahora vas a una entrevista de trabajo y le haces un storytelling divino en donde todo tiene sentido y vos pensaste cada uno de los pasos de tu carrera. La realidad es que si te sincerás y vas a ese momento de tu vida, fuiste explorando, probando cosas, dándote cuenta que te gustaba, que no te gustaba, que te daba satisfacción o dinero, o lo que buscaras, no sé, y que no. Y bueno, de esa manera fuiste construyendo un camino que sí, después le diste un sentido, porque efectivamente lo tuvo. Pero bueno, no es así. Y las demostraciones son un poco así. Entonces, ¿para qué dije eso? Bueno, el objetivo de este multimedia que estoy grabando y que tal vez vos estás consumiendo es acompañar el apunte que vamos a subir, que tiene las resoluciones de prácticamente todos los ejercicios que voy a presentar, pero la idea del multimedia entonces es presentar un poquito cómo es que uno construye efectivamente la demostración, cómo podemos generar ese olfato para saber si una cosa vale o no vale y después, sobre todo, intentar construir una argumentación formal para decir que vale o encontrar un contraejemplo, ¿no? Entonces uno de los objetivos de esta clase es intentar transmitir un poco ese olfato para saber hacia dónde ir construyendo una demostración cuando así lo necesitamos. Así que bueno, sin más comentarios, nos vamos directo a la clase. Entonces, lógica proposicional, ya les dije, van a subir un PDF con todas las soluciones, así que no se preocupen. Empecemos. Lenguaje de la lógica proposicional. Dice, el lenguaje L de la lógica proposicional consiste de los siguientes símbolos. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Si no me falla, efectivamente 6 símbolos. Esto que nosotros conocemos como la letra P, esto que es un palito, una raya, no sé. Esto que es como una L espejada que se cayó.
Esto que parece ser un pino que se cayó para la derecha, esto que es como, lo llamamos nosotros paréntesis, pero es como una curvita así, y esto que es como una curvita asá. Manu, ¿por qué Pindorcha gastaste tiempo en describir los símbolos? Bueno, porque lo que te decía antes, me parece que vale la pena que hagas un esfuerzo en desacoplar en tu cerebro la relación que tenés entre los símbolos y su semántica. Porque ahora nosotros estamos hablando del lenguaje. Acá lo único que tenemos son símbolos que se encastran. Pin, ¿ok? Entonces de vuelta tenemos P, ¿no? La voy a llamar P, pero es ese símbolo, palito, este otro símbolo que llamamos negación, pero es solamente un símbolo como dije, y estos otros. Los símbolos P y palito nos van a permitir construir variables. Definimos el conjunto de las variables proposicionales como lo siguiente. Prop es básicamente P, P palito, P palito palito, P palito palito palito, ¿sí? Obviamente esto es... Esto rompe muchísimo la paciencia, así que tenemos una forma más rápida de anotarla, que es decir P0, P1, P2, o sencillamente ponerle nombre a las variables P, Q, R, ¿sí? Pero de vuelta, si pensamos realmente en la lógica, lo único que tenemos es esos símbolos y por ende la única forma de construir cosas con este lenguaje es con estos símbolos. De vuelta, entonces esto es solamente como un shortcut nuestro para no volvernos ultra mega locos. Genial, entonces tenemos unos símbolos, tenemos el lenguaje, tenemos definido un conjunto que es el conjunto de las variables preposicionales, un conjunto infinito por supuesto, y decimos que una palabra alfa perteneciente a L estrella, ¿sí? Que es básicamente combinar de todas las maneras posibles ese conjunto finito de símbolos. Una palabra alfa perteneciente a ese lenguaje es una fórmula si satisface una de las siguientes condiciones. ¿Sí? Esto ya lo vieron, pero si yo agarro esos símbolos y los empiezo a mezclar, puedo generar distintas cadenas de símbolos. Algunas ni siquiera se consideran fórmulas de la lógica. Ahora, ¿cuándo es que se considera una fórmula? Acá lo tenemos. Opción 1. Ese conjunto de símbolos es una variable preposicional. P, P palito, P palito, 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 o como las vamos a llamar, QR, ¿sí? P1, P2, lo que sea. Opción 2. Alfa es de la forma, este símbolo beta, con beta una fórmula. ¿Sí? Es decir, agarramos algo que ya es una fórmula y le agregamos un símbolo adelante, este símbolo en particular, que sí es el símbolo de la negación, pero nada, es un símbolo nada más. Luego, tercera opción, alfa es de la forma, una fórmula, rayita, otra fórmula, beta y gamma, ¿sí? Y dos paréntesis ensanguchándolo. Y de vuelta, son todos símbolos y nada más. Y estas tres cosas son entonces las que me definen el conjunto de fórmulas. Bastante razonable, medio que toda tu vida lo usaste así. ¿Para qué gastar tanto tiempo en esto? Porque lo que nos piden ahora es demostrar que si alfa es una fórmula, por supuesto, según lo que acabamos de ver, entonces tiene la misma cantidad de paréntesis derechos que de paréntesis izquierdos. Primero, esto es lo que nos piden. Segundo, antes de ponernos a demostrar algo, siempre tenemos que pensar si vale o no vale. Vuelvo a la definición de que es una fórmula en nuestro lenguaje, es una variable preposicional, es o algo que yo es una fórmula con una negación adelante, o es agárrate dos fórmulas bueno, digamos, dos cosas que efectivamente son fórmulas, y construí una nueva fórmula básicamente poniéndolas una al lado de la otra con una flechita en el medio y los dos paréntesis. Bien. Digo, mirando esto, es como, Manu, ¿qué me están pidiendo? Es obvio, es absolutamente obvio que tengo la misma cantidad de paréntesis izquierdos y derechos, porque sencillamente cuando la única forma de poner paréntesis en una fórmula es con este tercer caso, y este tercer caso agrega un paréntesis izquierdo y un paréntesis derecho. Sí, perfecto, tenés razón, esa es la intuición. Ahora, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo hacemos para efectivamente demostrar esto? Bueno, a eso vamos entonces. Y a ver. Si no me falla. There we go. Perfecto. Bien. Me faltó esto. Estas son las tres formas que tenemos de construir fórmulas, por así decirlo. Lo que vamos a hacer para demostrarlo es hacer una inducción estructural.
que espero que todos sepamos que es una inducción estructural, y si no sabemos no importa porque es básicamente una inducción, pero en donde tenemos tal vez múltiples casos bases y donde tenemos probablemente múltiples casos inductivos, dependiendo de cómo es que estemos construyendo el objeto sobre el cual hacemos la demostración. ¿Por qué, antes de avanzar, ¿no? ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, porque si me lo pongo a pensar, las fórmulas están construidas, ¿no? Como empezando con variables proposicionales que se juntan a través de conectivos, en este caso la flechita, que es la única forma de conectar cosas, o negando, por ejemplo, una variable proposicional o negando variables proposicionales unidas. Si yo pruebo que efectivamente las variables proposicionales tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos y derechos, efectivamente lo tienen porque no tienen ninguna. Si yo pruebo entonces que cuando uno niega, en el sentido le agrega el simbolito de negar a algo que ya es una fórmula, entonces, nada, digo, si yo estoy convencido que la fórmula en sí misma ya tenía la misma cantidad de paréntesis izquierdos y derechos, agregar el simbolito a la izquierda de la negación, nada va a cambiar el número de paréntesis izquierdo y derecho. Y si encima además, en el tercer caso, ¿no? Vendría a ser la implicación o la flechita. También, ¿no? Digo, si las fórmulas tienen la misma cantidad de paréntesis izquierdos que derechos y entonces estoy construyendo una nueva fórmula que lo único que hace es agrega uno a la izquierda y uno a la derecha, bueno, seguro que va a seguir teniendo la misma cantidad de los dos lados. ¿Sí? Entonces eso sería más o menos como la idea que tengo yo cuando veo la forma de definir fórmulas y pienso, ¿cómo puedo efectivamente demostrar que esto vale? Digo, a ver, puedo ir entonces demostrando con la inducción estructural cómo es que por construcción de estas fórmulas la propiedad de que la cantidad de paréntesis izquierdos y derechos será la misma se va a mantener. ¿Ok? Bueno, entonces vamos directamente al papel. Vamos a hacer, entonces, este es el ejercicio 1 y hago inducción estructural. Inducción estructural. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quiero ver? Bueno, eso que pusimos allá. Demostrar que si alfa es una fórmula, entonces tiene la misma cantidad de paréntesis derechos que de paréntesis izquierdos. ¿Sí? Y voy a escribir esto. Ahí está. Voy a escribir left L de A para nombrar la cantidad de paréntesis izquierdos que tiene la fórmula A. Y R de A para llamar a la cantidad de paréntesis derechos que tienen la fórmula A. ¿Sí? Genial. Entonces, caso base. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso base? Bueno, el caso base, en este caso, son solamente las variables proposicionales. ¿No? Si lo tenemos ahí. Entonces, C alfa, básicamente una variable proposicional. P palito, palito, no importa. Esto sin pérdida de generalidad. Vale que la cantidad de paréntesis derechos de alfa es la cantidad de paréntesis derechos de básicamente la fórmula P, que es básicamente 0, que es también la cantidad de paréntesis izquierdos de P, que es obviamente la cantidad de paréntesis izquierdos de la fórmula alfa. ¿Sí? Esto lo separamos así para que quede claro. Bien, nada, eso es bastante obvio, ¿no? Ya está. Con eso terminamos. Acá tengo el machete. ¡Que no me quiero equivocar! Genial. Entonces con esto tenemos el caso base. Bastante obvio. Vamos entonces al paso inductivo. Ahora, el paso inductivo tenemos dos formas de construir fórmulas nuevas utilizando cosas que ya eran fórmulas. Una es el punto número 2, agregando el símbolo de la negación, y la otra es con la flechita y uniendo dos. Vamos entonces por la negación. Este caso. Sea, vamos a decir, alfa, la siguiente fórmula. Simbolito beta. Bien. Ahora, ¿qué tengo que asumir? Bueno, si estoy probando la propiedad para alfa, lo que voy a asumir es que vale en este caso para beta.
Y acá pongo beta cumple la propiedad. Y en este caso, bueno, la propiedad es lo que queremos demostrar, que está acá, ¿no? Que es, quiero ver que si si en este caso beta es una form, entonces la cantidad de paréntesis izquierdos será igual a la cantidad de paréntesis derechos. Bien, entonces acá asumimos que B cumple la propiedad. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Caso beta, sí, perfecto. Bueno, veamos. Uy, la cantidad de paréntesis izquierdos de la fórmula alfa, ¿sí? ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser la cantidad de paréntesis izquierdos de esta fórmula, ¿no? Porque ¿quién es alfa? Es esta fórmula. Ahora, ¿cuál es la cantidad de paréntesis izquierdos de beta? De negación beta. Bueno, seguro es la misma cantidad de paréntesis que sencillamente beta, ¿no? Porque, bueno, nada, o sea, no hay no estoy agregando ningún paréntesis, por así decirlo. Ahora, ¿qué podemos decir de la cantidad de paréntesis izquierdo de la fórmula beta? Bueno, esto es, por hipótesis inductiva, la cantidad de paréntesis derechos de la fórmula beta. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir ahora? ¿Algo más? Bueno, la realidad es que esa cantidad va a ser la misma, en términos de cuántos paréntesis tiene beta, va a ser la misma cantidad de paréntesis derechos que tiene esta fórmula. Negación beta. ¿No? Porque digo, acá sencillamente estoy hablando de este símbolo que no es un paréntesis, así que la cantidad de paréntesis derechos de la fórmula beta seguro va a ser la misma cantidad de paréntesis derechos que no beta. Buenísimo. Ahora, ¿quién es no beta? Y esto es lo mismo que escribir alfa. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué obtuve acá? Acá utilicé la hipótesis inductiva, acá, ¿no? Clave saber dónde uno utiliza la hipótesis inductiva cuando está haciendo inducción, porque si no lo utilizas en el caso inductivo, algo se te escapó la coneja. Bien, entonces, ¿qué vimos acá? Y bueno, vimos que el f de alfa es r de alfa y eso es exactamente lo que queríamos ver. Perfecto, así que este caso del paso inductivo, ya está. Y déjenme que separe un poquito ahí. Ahora, vamos entonces al otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Y el otro caso es cuando usamos flechita. Entonces, ahora sean dos cosas. Sean beta y gamma, pertenecientes a form, por supuesto, tal que beta y gamma cumplen la propiedad. ¿Qué quiere decir que cumplen la propiedad? Bueno, quiere decir básicamente que la cantidad de paréntesis izquierdos y derechos de esta fórmula son las mismas. Ahora, sea alfa de la siguiente manera. Tenemos la tercera forma de construir, que es la flechita. Tengo que hacer paréntesis, una fórmula, flechita, una fórmula, paréntesis. Se movió la cámara. Bueno, seguimos. Entonces, paréntesis, beta, flechita, gamma, paréntesis. ¿Y qué quiero ver? ¿Qué? Bueno, ¿qué quiero ver? Quiero ver que R de alfa es igual a L de alfa. ¿Vamos? Bien, ¿cómo? O sea, ¿qué hacemos? Medio que la idea es la misma, ¿no? Veamos. Right de alfa es igual a right de... Y acá déjenme usar otro color, porque acá ya es cuando, como les decía antes, se nos empiezan a mezclar lo que nosotros utilizamos como herramienta de razonamiento con el objeto de estudio. Entonces déjenme escribir la fórmula así. ¿No? Porque la fórmula es paréntesis beta flechita gamma. ¿Eh? Y de vuelta, el paréntesis este de afuera que está en negro es el paréntesis de, no sé, de esta función que yo definí como R. Genial. Entonces, ¿qué puedo decir de la cantidad de paréntesis derechos de esto? Bueno, lo que puedo decir es que va a ser la cantidad de paréntesis derechos que tenga esta fórmula
más la cantidad de paréntesis derecho que tenga esta otra fórmula, más, bueno, 1, porque estoy acá agregando un paréntesis derecho, ¿verdad? Entonces sería cantidad de paréntesis derecho de beta, más cantidad de paréntesis derecho de gamma, más 1. ¿Está bien? Genial. Ahora, accidentes. Genial. Ahora, veamos un segundo en paralelo qué pasa con la cantidad de paréntesis izquierdo de alfa. Bueno, la cantidad de paréntesis izquierdo de alfa es igual a la cantidad de paréntesis izquierdos de la fórmula paréntesis beta flechita gamma. Y le estoy llamando gamma y no sé si se llama gamma, pero bueno, no importa, asumamos que se llama gamma. ¿Y esto qué va a ser? Bueno, perdón, y acá me olvidé algo re importante arriba. ¿Esta igualdad por qué es? Y por la hipótesis inductiva, ¿no? ¡No! Olvídense, no. Me ganó la ansiedad, todavía no sé, disculpen. Esto sencillamente vale porque si uno observa y quiere saber cuántos paréntesis derecho hay en esta fórmula, bueno, agregamos uno a la derecha y seguramente entonces será la cantidad de beta, la cantidad de gamma, más 1. Olvídense. Me gustaría tener un botoncito para ir para atrás, pero bueno, quedaremos inmortalizados en la internet. ¿En qué estamos? Ah, sí, entonces, left de esto. La cantidad de paréntesis izquierdos de todo esto va a ser, siguiendo el razonamiento que utilizamos antes, similar. Va a ser la cantidad de paréntesis de beta más izquierdos, más la cantidad de paréntesis izquierdo de gamma, ¿no? Más 1. ¿Por qué? Porque estoy agregando un paréntesis izquierdo. Acá, básicamente. Buenísimo. Ahora sí, entonces. ¿Qué puedo decir? Por hipótesis inductiva, yo sé que la cantidad de paréntesis derechos de beta es la misma cantidad que paréntesis izquierdo de beta. Y que lo mismo para gamma, que la cantidad de paréntesis derecho es la misma que la cantidad de paréntesis izquierdo. Entonces, estas dos cosas, esto es igual a esto por hipótesis inductiva y esto es igual a esto por hipótesis inductiva. ¿Sí? Entonces, no sé si tal vez no se nota mucho acá, pero básicamente por un lado, ¿no? Llegué a esta expresión, por el otro lado llegué a esta expresión y después básicamente me di cuenta que esto es igual a esto por hipótesis inductiva, esto es igual a esto por hipótesis inductiva, entonces estas dos cosas son iguales. Así que básicamente puedo concluir que la cantidad de paréntesis derechos de alfa es igual a la cantidad de paréntesis izquierdos de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué usé en este paso inductivo? Obviamente usé la hipótesis inductiva, pero también utilicé el hecho de que cuando uno construye una fórmula de este tipo, está efectivamente agregando un paréntesis más izquierdo o un paréntesis más derecho. Bueno, y ya está. Con eso entonces terminamos porque hemos demostrado que la propiedad vale para las variables proposicionales, para las fórmulas que se construyen con el símbolo de negación y para las fórmulas que se construyen con el símbolo flechita ensanguchados por paréntesis. Y como básicamente esas son todas las formas de construir fórmulas que tenemos, listo. Entonces podemos decir que todas las fórmulas de este lenguaje van a cumplir con la propiedad que era que la cantidad de paréntesis izquierdo es la misma que la cantidad de paréntesis derecho. ¿Ok? Bien. Y este es el grado de formalidad que se espera. De vuelta, una cosa que uno mira y dice, obvio, sí, es así, es por construcción. Bueno, si es así y es por construcción, eso te grita inducción estructural. Porque si lo estás construyendo de una manera y te das cuenta que eso va a forzar la propiedad, seguramente lo puedas probar con esa técnica. Genial. Genial. En una clase normal le preguntaría cómo venimos, alguna pregunta, pero bueno, lamentablemente no se puede. Vamos entonces al ejercicio 2, ¿no? Y bienvenido al maravilloso mundo de la semántica. Hasta ahora solamente teníamos símbolos, de vuelta, le llamábamos P a cosas, paréntesis, símbolo de la negación, pero eran símbolos. O sea, si yo te cambio todos esos símbolos y te pongo, digamos, las fonts de Webding o emoticones, vos podés hacer la misma demostración. O sea, eso vale. O sea, es independiente del sentido que le demos a esos símbolos. Muy bien. Para hablar de semántica tenemos que hablar de evaluaciones en lógica proposicional. Decimos que una evaluación es una función que se define del espacio de las variables proposicionales a el conjunto 0,1. ¿Sí?
Y básicamente es una función que para cada una de las variables proposicionales, que como vimos antes es un conjunto infinito, te dice 0, 1. Spoiler alert, en general decimos true o false, pero es 0, 1. Y notamos de la siguiente manera, si Q es una variable proposicional, entonces decimos que la evaluación B hace verdadera Q si B de Q es 1. ¿Por qué B de Q es 1? Bueno, porque de vuelta, B en realidad es una función. Entonces, si la función asigna a la variable proposicional Q el valor 1, dejo imagen, entonces lo notamos así. B, pi que se cayó, Q. Y en general decimos B hace verdadera a Q. Genial. Ahora, si B, la función, la evaluación de Q es 0, entonces lo notamos así, con la pi acostada pero cruzado. Y decimos que B no hace verdadera Q. ¿Está bien? Cuestiones de notación. Ahora bien, dada una fórmula alfa, cualquiera, la podemos categorizar en alguna de estas tres grupos. La fórmula alfa será una tautología, estamos acá en el primer caso, si para toda evaluación B, es decir, para cualquier función que vaya del conjunto de variables proposicionales al conjunto 0, 1, para cualquier evaluación B, esa evaluación B hace verdadera alfa. Es decir, la fórmula alfa vale para toda evaluación, por así decirlo. Es verdadera para cualquier evaluación que uno defina. Decimos que la fórmula alfa es una contradicción si para toda evaluación B, y esto es importante, para toda evaluación B, la evaluación B no hace verdadera alfa. O en otras palabras, una fórmula alfa es una contradicción si no existe una evaluación que la haga verdadera. Y el tercer tipo o grupo o categorización es decir que alfa es una contingencia. Decimos que alfa, una fórmula, es una contingencia si existen dos evaluaciones, ¿sí?, distintas, por supuesto, tal que una evaluación haga verdadera alfa y la otra evaluación, B2, no haga verdadera alfa. ¿Sí? Es decir, alfa es una tautología si para toda evaluación es verdadera, alfa es una contradicción si no existe una evaluación para la cual es verdadera, y alfa es una contingencia si tenemos al menos una evaluación que la haga verdadera y si tenemos al menos una evaluación que la haga falsa. ¿Ok? Piola. Vamos entonces al ejercicio de semántica. Ejercicio 2. Decidir si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias. ¿No? Y tenemos ahí dos fórmulas. Nos vamos. Un segundito. Ahí va. No cambié esto. Decidir si las siguientes fórmulas son tautologías, contradicciones o contingencias. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para demostrar que algo es una tautología, una contradicción o una contingencia? Y nada, o sea, me tengo que fijar en la definición y básicamente mostrar que se cumple la definición de lo que estoy diciendo que es. Pero antes que eso, tengo que tener alguna idea de si la fórmula que estoy viendo, eso no es una tautología. Seguro que tengo que usar valores de verdad para tantear eso. Vamos a escribir. Ejercicio 2. Y este es la fórmula 1. Espero que no se vea muy chiquita. P entonces Q. Claro, me acabo de dar cuenta que me olvidé una cosa re importante, así que voy a volver. Disculpen. Porque les dije que es una evaluación. Dijimos que es una tautología, etc. Pero me olvidé de decir algo muy importante, que me lo recontrasalteé, que es definir cuál es el valor de verdad de una fórmula alfa bajo una evaluación B. Porque sencillamente la definimos para las variables proposicionales hasta ahora, pero tenemos otros conectivos y tenemos otras formas de construir fórmulas y tengo que entonces definir la semántica de esos símbolos. El primer caso es lo que dije antes. ¿Sí? Dada una evaluación, si la evaluación hace verdadera a la variable proposicional Q, entonces lo anotamos así. Fin. Ahora, ¿qué pasa si alfa es una fórmula del tipo símbolo de negación beta? Bueno, entonces lo que decimos es que si alfa es de este estilo,
la evaluación va a ser verdadera la fórmula alfa si y solo si la evaluación no hace verdadera beta. ¿Sí? Bueno, y tiene sentido, justamente esta es la definición que hace que este símbolo se transforme efectivamente en la negación como nosotros la entendemos. El tercer caso es, si alfa es una fórmula de este tipo, ensanguchado por paréntesis beta, flechita gamma, entonces decimos que la evaluación hace verdadera alfa toda esta fórmula si y solo si B, la evaluación hace verdadera gamma, o B, la evaluación no hace verdadera a beta. Y lo achico porque si no lo tapaba. Nada, y de vuelta, este tercer caso es efectivamente la semántica que nosotros esperamos de la implicación. Pero bueno, si no lo definimos, nada, la flechita es solamente un símbolo y no significa nada. Pero ahora significa. Digo, me había olvidado esto porque sin esto yo miro esta fórmula y digo, tengo que ver si es una contradicción, una tautología o una contingencia y en realidad no sé porque no sé qué hacer con los valores de verdad cuando tengo una fórmula con este símbolo. ¿Sí? Bien. Pero por suerte ya lo recuperamos. Así que ya lo tenemos en la cabeza. Obviamente, uno puede decir, pero Manu, escúchame, la flechita yo sé qué es. Bien, no, vos no sabés qué es. En general, utilizás lógicas que utilizan la flechita con esta semántica. Pero mirá si yo en el parcial, solamente para romperte un poco la paciencia, te defino símbolos de una manera que tienen una semántica distinta. ¿Sí? Porque de vuelta, son dos mundos en principio separados. Entonces, ahora sí, sabemos que esta flechita efectivamente es la semántica de la implicación como la usamos en toda nuestra vida diaria y cotidiana. Comentario de gente muy especial, ¿no? Que usa lógica en su vida cotidiana. ¿Qué es esto? Una contingencia, una tautología. Y bueno, a ver, lo que puedo hacer es, como tengo P y Q, sencillamente agarro una tablita de verdad, ¿sí? Y digo, bueno, a ver, tengo la variable proposicional P, tengo la variable proposicional Q, y tengo P flechita Q con los paréntesis. Y me fijo, ¿no? Esto de vuelta, esto es una forma de explorar para ver si tengo o no tengo una tautología, una contradicción o una contingencia. Después vamos a ver efectivamente cómo lo puedo justificar, ¿no? Ahora, P y Q son variables proposicionales, así que cualquier evaluación que exista, no importa, hay infinitas evaluaciones, pero a P le va a poder asignar solamente un elemento del codominio 0,1, o 0 o 1, y a Q lo mismo, 0 o 1. Entonces, en realidad, puedo agarrar el espacio infinito de evaluaciones y lo puedo analizar qué sucede con todas esas infinitas evaluaciones sencillamente con una tabla finita. ¿Por qué? Porque es eso. A P solamente le puedo asignar el valor 0 o el valor 1 y a Q solamente le puedo asignar el valor 0 o el valor 1. ¿Sí? Entonces en realidad no importa, dame cualquier evaluación de esas infinitas que existen, seguro que va a tener que pasar que la evaluación asigna a P le asigna 0 y a Q le asigna 0, o la evaluación a P le asigna 0 y a Q le asigna 1, o a P le asigna 1 y a Q le asigna 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente la evaluación es una función y está definida sobre todas las variables proposicionales. Pero de vuelta, para esta fórmula en particular, solamente me importa qué es lo que dice la evaluación sobre las variables que aparecen en la fórmula. Que, ojo al piojo, la cantidad de variables que aparecen en una fórmula es finita, porque la fórmula es finita. Genial. Entonces, por eso las tablas de verdad sirven y pueden ser una buena aproximación para pensar qué pasa con una fórmula de las evaluaciones. Genial. Ahora, pensemos en el caso que una evaluación le asigna a P0 y le asigna a Q0. ¿Sí? Es decir, este caso. Imaginemos este primer caso. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, 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 tiqui. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuál de estas dos? ¿Cuál de estas? Vale. B, ¿hace verdadera a la fórmula P flechita Q? ¿O B no hace verdadera a la fórmula P flechita Q? Bueno, la forma que tengo de comprimir eso es sencillamente poner un 0 o un 1 acá, dependiendo si la hace verdadera o no. Esa es la forma en la que dibujo tablas de verdad. Ahora, ¿cómo hago? Y me tengo que fijar en digamos,
esa definición que tengo acá. Si alfa es de esta forma, entonces una evaluación hace verdadera a la fórmula alfa si hace verdadero a la parte derecha, de la flecha, digamos, o no hace verdadero antecedente. Bien, acá no hace verdadero a P, así que entonces la evaluación va a ser verdadera a esta fórmula. Acá es no hace verdadera a P, así que también va a ser verdadera la fórmula. Acá hace verdadera P, pero no hace verdadera el consecuente, así que acá no va a valer y acá va a valer. ¿Eh? Nada, o sea, Manu, esta es la tabla de la implicación. No puedo creer que la estés dibujando, ¿sí? Yo tampoco creo. Puedo creer, pero en algún momento hay que hacerlo. Genial, entonces, hago un análisis así. ¿Y cuál es digamos, el poder de esto? El poder es que con una tabla finita, de repente, yo ya veo que seguro tengo una cantidad infinita de evaluaciones que la va a hacer falsa y una cantidad infinitas de evaluaciones que la van a hacer verdaderas. ¿Sí? Una forma muy sencilla de verlo. Entonces, ¿qué tendría que decir? ¿Cómo la clasificaría? ¿La clasificaría como una tautología, como una contradicción o como una contingencia? Y bueno, en principio esto sería una contingencia, porque existe al menos una evaluación que la hace verdadera y al menos una evaluación que le hace falta. Pero eso lo tengo que justificar de alguna manera. ¿No? Y sencillamente puedo exponer cuáles son las B. Entonces puedo decir, sea B de X, ¿no? Estoy definiendo una función, igual a 0 si X es igual a P, la variable proporcional P, 1 si no. Esto no, o sea, B va de las variables proposicionales al conjunto 0, 1, está bien, es una función, o sea que esto es una evaluación, está bien definida. Mi pregunta es, ¿esta evaluación cuál es la de la tabla? Bueno, esto está poniendo 0 le asigna P y 1 si no, así que estaríamos en este caso. Entonces, lo que podemos decir es que vale que esta evaluación hace verdadera alfa. ¿No? Ahora, ¿por qué? Pues W hace verdadera alfa, sí y solo sí. Ahí está. Y sencillamente nos vamos a la definición. W hace verdadera, entonces Q. Y esto sucede si solo sí. W hace verdadera a Q. O W no hace verdadera a P. ¿No? ¿Y acá qué tenemos? Bueno, pero ahora W, ¿cómo? O sea, ¿y qué es otra forma de escribir esto? Bueno, otra forma de escribir esto es si W de P es 0. Bueno, pero por la forma en la que definimos W, W de P siempre va a ser 0. ¿Ok? Así que seguro, entonces esta es una evaluación que está bien definida y que hace que valga la fórmula. ¿Está bien? Bueno, imagínense que tengo que mostrar entonces una evaluación que no la haga. Bueno, es de vuelta, es lo mismo. Yo podría sencillamente mostrar la tablita de verdad y con eso ya es suficiente, pero me estoy poniendo como muy quisquilloso con los detalles, como para justamente utilizar la definición de la semántica de los símbolos, ¿sí? No solamente en la tabla, sino así con las evaluaciones y definiendo bien las evaluaciones. Creemos una entonces para la cual no valga. ¿Cuál necesitamos? Y necesitamos otra evaluación, sea B, una evaluación,
por estar ahí. Sea B una evaluación tal que B de X es 1 si X es igual a P y 0 si no. Está medio que es como la invierto. B sería como 1 menos W. Genial. Ahora veamos. ¿Qué quiero ver? Bueno, quiero ver esto. Vale que W no hace verdadero alfa. Pues, ¿qué pasa? Bueno, W no hace verdadero alfa si y solo si W no hace verdadero a P entonces Q. Un poquitito. Y esto es sí, solo sí. Y acá, entonces, de vuelta, tengo que ir a la definición. Y acá, si yo quiero decir que la evaluación no hace verdadera alfa, sería como negar esto. Así que debería negar los dos lados del sí, solo sí. Entonces, al negar los dos lados, este O se va a transformar en un I, ¿no? De vuelta, fíjense cómo acá entonces estoy operando en distintas lógicas. Uno es el objeto de estudio y el otro es el que efectivamente utilizo para definir la semántica de los símbolos. Entonces, W no hace verdadera P entonces Q, sí, solo sí. W no hace verdadera Q y W hace verdadera P. Pero bueno, esto seguro que pasa siempre por cómo definimos. Perdón, y dije W todo el tiempo y estaba hablando de B. Discúlpenme. Que es esta nueva evaluación que acabo de definir, ¿no? Acá es donde me gustaría tener un borrador, pero bueno, no se puede todo en esta vida. Y esto vale siempre. Bueno, pues B de Q es 0 y B de P es 1. ¿No? Digamos, y eso es... Uy, ahí no se ve. Y eso es efectivamente lo que utilizamos para definir este símbolo. Decíamos que una evaluación no hace verdad a una variable proposicional si la evaluación, que es una función, de esa variable proposicional es 0. Y es efectivamente la forma en la que definimos la evaluación. ¿Sí? Entonces, y con esto sí termino la demostración. Entonces acá de alguna manera le mostré dos formas distintas de argumentar básicamente lo mismo. Yo tenía una fórmula que tenía solamente dos variables proposicionales, o sea, la fórmula estaba explicitada absolutamente. Construí una tabla de verdad, utilicé la definición de la semántica de ese símbolo flechita para poder completar la tabla. Al completar la tabla entonces me di cuenta que había una forma para que construir una evaluación que hiciera verdadera a esa fórmula y también encontré que había otra forma para construir una evaluación que hiciera falsa a esa fórmula. De vuelta, las evaluaciones son funciones que predican sobre todo el conjunto de variables proposicionales, pero en el fondo, como la fórmula que estoy utilizando acá tiene una cantidad finita de variables proposicionales, lo único que me importa es el valor de verdad, es decir, 0, 1, que le asigna a un conjunto finito de variables proposicionales, en este caso las que aparecen en la fórmula. Pregúntenlo en la materia, pero en general para una fórmula así de pavota, conocer una tabla de verdad es suficiente, pero está bueno que en su cabeza siempre laburen con estas dos cosas. Que en el fondo son lo mismo. Genial. Entonces ya el próximo va a ser un poquito más rápido. Tenemos que ver... Bueno, perdón, no dije qué cosa, qué era, ¿no? Pero es una contingencia porque tengo una evaluación que la hace verdadera y tengo una evaluación que la hace falsa. Así que ya no necesito más nada. Ahora, la fórmula siguiente tengo negación, flechita, Q. ¿Qué se imaginan? Bueno, nada, es exactamente lo mismo, ¿no? Es como lo tengo que negar. Podría ser la tablita, podría decir, bueno, P, Q, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, y después P entonces Q, y después no P entonces Q. Genial. Esto ya lo vimos. Esto era true, true, false, true. Y bueno, negarlo, obviamente, es la semántica que ustedes esperan. 0, 0, 1, 0. ¿Sí?
Bueno, entonces analizo esta tablita y ¿qué digo? De vuelta, y nada, es una contingencia. ¿Sí? La veo así y es una contingencia. Pero de vuelta, para justificar, si nos ponemos súper detallistas, para llegar a exactamente la definición de contingencia que teníamos en el slide, tengo que explicitar cuál es la evaluación. Pero de vuelta, ¿no? Viendo la tablita de verdad, es bastante evidente cuál es la evaluación, porque lo que necesito esta evaluación para que sea verdadera y qué sé yo, por ejemplo, necesito esta otra evaluación para que sea falsa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, sea b de x igual a 0, ¿sí? Y sea w de x igual a 1 si x es igual a p y 0 si no. ¿Sí? Bueno, y en algún sentido, bueno, este está capturando esto, así que esta evaluación va a asignarle 0 a las dos variables proposicionales y esta evaluación le va a asignar 1 solamente a P y al resto 0, en particular a Q, y entonces por eso seguro vamos a poder llegar a la misma conclusión. De vuelta, es muy pavote, no lo quiero volver a escribir porque de verdad va a ser exactamente lo mismo. Pero de vuelta, la tabla de verdad entonces nos puede ayudar a decidir nosotros si estamos frente a una tautología, una contingencia o una contradicción, y después, bueno, tendremos que argumentar con el nivel de detalle que queramos la existencia o no de esas evaluaciones. ¿Ok? Genial. Ahora vamos a usar entonces esta idea de tautología, contradicción, contingencia para un pequeño ejercicio, digamos como el primer ejercicio un poco más interesante, en mi humilde opinión, de la semántica. Aquí. Y una cosa que me olvidé decir es... esta clase originalmente tenía otras fórmulas muchísimo más choclo para decidir si eran tautologías, contradicciones o contingencias. Las dejo acá por si las quieren hacer, con una aclaración. Este símbolo que está aquí, ¿no? Que es como una B corta mayúscula invertida, que en general lo asociamos a la semántica de Lie, no está definido en este lenguaje. Así que en realidad es solamente como un shortcut, es como una forma de abreviar otra combinación de símbolos. Si se fijan en el PDF, está ahí explicitado, pero obviamente es la semántica que ustedes esperan. Si quieren, les sugiero que se pongan a analizar estas fórmulas y se fijen qué son. Tautologías, contradicciones o contingencias. De vuelta, usando un approach de tablita de verdad, está bien. Genial, entonces, ahora el ejercicio 3. Sea psi, creo que eso era psi, no me acuerdo, una fórmula que es una contradicción, ¿no? Y esto es clave. Nos están diciendo que es una contradicción. Genial. Defino alfa sub psi como la fórmula que se obtiene al reemplazar todas las variables proposicionales en alfa por psi. Ok. Lo voy a volver a decir. Defino alfa sub psi como la fórmula que se obtiene al reemplazar todas las variables proposicionales en alfa por psi. Probar que alfa sub psi es una contradicción o una tautología. Bien. ¿Qué ondis? Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos piden probar algo es ver si entendemos el enunciado. Acá nos dicen que hay una fórmula psi que es una contradicción. Genial. Y después nos dicen, dada alfa una fórmula cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Define una operación, que es la operación de reemplazo. ¿Sí? Y dice, mira, cuando vos reemplaces todas las variables proposicionales de alfa por esa fórmula psi, que es muy especial porque es una contradicción, lo que te va a pasar es que el resultado de ese reemplazo seguro o va a ser una tautología o va a ser una contradicción, sin importar qué era alfa. No importa si alfa era una contradicción, no importa si era una contingencia, una tautología, no importa, me importa un soringui. Seguro que al hacer este reemplazo terminás con una contradicción o una tautología. Entonces lo que decía, antes de probar algo, ¿sí? Uno se tiene que convencer de que eso vale, porque si no,
podés hacer tal vez una demostración por pattern matching, que está buenísimo, digamos. Y entiendo que algunos demostradores automáticos hacen eso. No estoy diciendo que no sea válido, estoy diciendo que me parece que para uno ser humano lo más sencillo es primero convencerse uno de que la propiedad vale. Entonces, intentemos pensar un poquito, ¿no? O sea, ver un poco el tema de los reemplazos y ver qué nos está diciendo el ejercicio para convencernos de que vale la propiedad y después tirarnos a probarla de alguna manera. Imaginemos que tenemos esta fórmula, ¿no? Alfa 1 es la variable proposicional P. No, perdón, no Q. Ahí está. ¿Sí? Genial. Alfa 1 es no Q. Y voy a hacer otra fórmula que voy a llamar alfa 2. ¿Y qué va a ser esta? P flechita Q. P entonces Q. Bueno, entonces tengo esas dos fórmulas. Nada, en particular, las dos son contingencias, ¿no? Esta ya vemos que es una contingencia. Esta es una contingencia porque si Q es 0, todo esto es 1. O sea, esa evaluación no se verdadera esta fórmula. Y si Q es 1, todo esto es 0. Así que esa evaluación no se verdadera la fórmula. Perfecto. Dos contingencias. Esto es solamente un comentario. Veamos y defino beta. Vamos a definir beta 1 como no Q y beta 2 como P entonces R. ¿Qué sé yo? No sé, ¿no? Cualquier cosa. Genial. Ahora, veamos un poco el tema del reemplazo. ¿Qué quiere decir reemplazar? O sea, ¿qué querría decir esto? Alfa 1, beta 1. Esto sería, agarre la fórmula alfa 1, que la tenemos acá, y reemplace todas las variables proposicionales que aparecen por la fórmula beta 1. ¿Sí? En este caso aparece solamente Q y la fórmula beta 1 es no Q. Entonces, ¿cuál sería el resultado de agarrar a alfa 1 y reemplazar todas las variables de alfa 1 por la fórmula B1? Bueno, hay una sola, ¿no? Sería como negar. Acá hay una variable proposicional, no hay más nada. Bueno, en donde estaba la variable proposicional tengo que meter beta 1. ¿No? Bueno, ¿qué es esto? Esto es lo mismo que decir negar, símbolo de negación. ¿Y quién era beta 1? No Q. ¿Mm? Ese sería el reemplazo. Ok, buenísimo. ¿Cuál sería el reemplazo de A1 con beta 2? ¿No? Y acá tal vez no se nota, pero beta 2 es como un subíndice. Lo estoy usando como en la anotación, digamos, de ahí abajo. Bueno, a ver, alfa 1 sigue siendo lo mismo, así que es negado. Acá hay una fórmula. Ya, la única diferencia es que acá la voy a reemplazar por beta 2. Bueno, entonces, ¿qué me queda esto? Bueno, negado. ¿Y cuál es beta 2? Y beta 2 es esto. ¿Eh? Un ejemplito más de cómo es el reemplazo. Imaginemos alfa 2. ¿Qué sería alfa 2 subíndice beta 1? Bueno, sería agarrar todas las variables proposicionales de la fórmula alfa 2. ¿Y cuáles son? Y acá tengo 2. Originalmente P, originalmente Q, pero cada una de esas apariciones la tengo que reemplazar por la fórmula beta 1. ¿Eh? Entonces, ¿qué me quedaría acá? Bueno, me quedaría paréntesis, no Q, flechita, no Q, paréntesis. ¿Eh? Y un ejemplito más, alfa 2, beta 2. ¿Qué me quedaría acá? Bueno, de vuelta, ¿no? O sea, es el mismo razonamiento de reemplazo, solo que es beta 2. ¿Y quién es beta 2? Era este, P flechita R. Entonces, acá tenemos P flechita R, flechita, P flechita R, y todo en paréntesis. ¿Sí? Entonces, estos son unos ejemplos de cuál es la forma de reemplazar. ¿Sí?
Ahora bien, lo que nos piden es eso, es demostrar esa propiedad. Que sin importar cuál es alfa, si nosotros la reemplazamos, todas las variables proporcionales las reemplazamos por una fórmula psi, ¿era psi? Bueno, la voy a llamar psi. Que es una contradicción, entonces vamos a terminar con una contradicción, una tautología. Analicemos entonces un poco, pongamos una fórmula concreta para reemplazar y ver qué pasa. Porque de vuelta, si nosotros no nos convencemos que vale la propiedad, de nada va a servir. Yo tiro no sé, tiro así, por tirar nomás, Alfa es esta fórmula que acabamos de usar, P entonces Q. Y defino esta psi. R y no R. Uy. No, disculpa. No quiero poner ningún ejemplito. Disculpa. Si yo reemplazo y hago alfa psi, ¿con qué me voy a quedar? Y bueno, me voy a quedar con algo que va a tener esta pinta. ¿No? Solamente una pinta. Ahora, ¿qué sé yo de esto? ¿No? Si digo que es una contradicción, lo que puedo saber es que no importa qué evaluación a mí me den o yo elija, seguro esa evaluación no va a ser verdadera a esta subfórmula. Y tampoco va a ser verdadera a esta subfórmula. ¿Sí? Entonces, dada una evaluación cualquiera, yo podría